Cuando hablamos de leyendas del cultivo, seguro que piensas en Ámsterdam, o California, o Barcelona, o en el pueblo de tu primo donde la tienen a €1. En general, a un lugar con vives de fruta, pero no. El viaje de Scott Blackley, el hombre que luego adoptó el nombre de Shanti Baba, empezó en Australia. Sí, el corazón de la tierra de los canguros, no de los camellos. Desde los años 80, nuestro protagonista Scott estaba obsesionado con la planta y su potencial. Y sus primeros experimentos de cultivos no fueron en una mansión con luces LED, sino como si de Steve Jobs o un emprendedor de Estados Unidos se tratase, empezó en el garaje de su padre, con la ayuda de él. Él que, por cierto, era un profesor de matemáticas. Porque claro, si vas a cultivar algo revolucionario que va a generar millones, mejor tener a alguien que se le dé bien los números. Pero Scott no solo experimentó con luces y esquejes en su garaje, ya que su curiosidad por el cannabis se estaba volviendo una obsesión seria. Scott empezó probando variedades típicas de Australia, jugando un poco con las genéticas y entendiendo cómo funcionaba la planta. Pero Scott tenía hambre de más, ya que él no solo quería quedarse en su garaje, quería explorar, aprender y descubrir lo que nadie había probado. Así que agarró la moto del garaje, la sacó de allí y se fue a una odisea de 40.000 kilómetros por así. Sí, 40.000 kilómetros. Viajó por toda Pakistán, Afganistán, India y Birmania, sin Google Maps, sin tutoriales y sobre todo sin guías de influencers de viajes de TikTok. En cada parada no solo descubría lugares nuevos, sino que también colectaba semillas, buscando las genéticas más puras y legendarias. Literalmente estaba construyendo el ADN que cambiaría el juego del cannabis, ya que Scott no solo quería tener una colección decente de semillas, él las quería todas. Ya habiendo explorado Asia, en 1986 decidió llevar su misión al siguiente nivel, embarcándose en una expedición por Sudamérica. Ahora era el turno de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile. Cada parada era una oportunidad de conseguir variantes únicas, genéticas raras, semillas que jamás salieron de su región de origen. Literalmente estaba formando una librería genética de la industria. Y diréis, ya está aquí, ¿no? Ya terminó el viaje. ¿Qué va? Todavía no está por terminar, ya que volvió a la India y se encontró con alguien que lo cambiaría todo esta vez. El destino, Kerala, India. Pero esto no era un viaje turístico simplemente, era una peregrinación al corazón de una región donde el cannabis era sagrado. Densas selvas, tradiciones milenarias, cultivos legendarios. Aquí el cannabis no era solo una planta, era cultura, historia y sobre todo espiritualidad. Y lo que Scott encontraría ahí marcaría el comienzo de una de las variedades más icónicas de la historia. Las montañas cubiertas de nieblas en Kerala era un paraíso para cultivar las mejores plantas del mundo, ya que aquí el cannabis, recuerdo que no era solo cultivo, era cultura, tradición e historia. Mientras Scott recorría las tierras montañosas, admiró las plantas locales y entonces un agricultor se le acercó. Ese encuentro iba a cambiarlo todo. El tipo notó que Scott estaba flipando con la hierba local, así que le invitó a compartir un porro como un buen anfitrión, ¿no? Entre caladas y conversaciones de fumado, Scott contó su historia, su obsesión por las plantas, sus viajes por el mundo buscando genéticas únicas, que su pasión había nacido en Australia, en un pequeño garaje de su padre. Ese momento iba a ser el comienzo de algo muy grande, ya que el agricultor no solo vio a un guiri extranjero curioso, no. Vio a alguien que realmente entendía y amaba lo que estaba viendo. ¿Este australiano se vino a la India solo para mirar cultivos? Ok. Respect, bro. Scott simplemente pensaba que estaba teniendo una charla agradable entre un fumado del pueblo y que era cultivador y que era buena persona, pero no, ya que el agricultor vio algo en él, algo especial, algo que hizo que decidiera mostrarle su mayor secreto. Cuando terminaron el wheelie, el agricultor le invitó a su granja. Ubicación, una granja perdida en la montaña. Y lo que Scott vio ahí cambiaría la historia del cannabis para siempre. Scott pensaba que ya lo había visto todo, ya que había viajado por todo el mundo, seleccionando y recogiendo las mejores semillas. Pero lo que el agricultor le iba a mostrar no era una simple planta, era una obra maestra de la genética criada por cultivadores durante generaciones. Este cultivo no era producto de la suerte, sino de años de selección minuciosa. Solo los mejores fenotipos, solo las plantas con más resina, las más potentes. Por definición, la más perfecta. Y cuando Scott la vio, quedó en shock. Las glándulas de la resina brillaban bajo el sol. Parecía un diamante. Y cuando la probó, ¡boom! La potencia era otra liga. Esto no era una hierba cualquiera. Esto era el resultado de una tradición de cultivo secreto. Scott, no siendo tonto, se quedó varios días en la granja, probando diferentes variedades y aprendiendo técnicas de cultivo que la familia del agricultor habría aprendido durante décadas. En ese momento, Scott no lo sabía, pero acababa de descubrir la genética de cannabis que cambiaría la industria para siempre. Scott
ya tenía en sus manos algo único, ya que aquel agricultor de Kerala le regaló una de sus semillas. Y aunque todavía no lo sabían, estaban haciendo historia. Vale. Siguiente destino, los Países Bajos. Nueva misión, crear una variedad que cambiara el juego. Nueva identidad, Shanti Baba. Porque claro, desgraciadamente, en este mundo, un poco de anonimato nunca viene mal. En los años 90, Holanda era la capital en Europa, pero el mercado estaba dominada por un puñado de genéticas clásicas. Skunk, Northern Light y algunos de sus cruces. Eran potentes, fáciles de cultivar y perfectas para indoor. Así que si una nueva variedad quería romper el molde, tenía que ser bastante especial. Y ahora el nuevo Shanti Baba sabía que la genética que tenía en la mano lo era. Su plan, mezclar la Indica de Kerala con la sativa de Sudamérica. Combinar la resina y el poder de la Indica con los efectos energéticos de la sativa. Y así, después de meses de trabajo, creó algo totalmente diferente. Lo hizo cruzando una planta macho de Kerala, una muy escarchada, con una sativa brasileña. El resultado, una fucking locura, bro. Resistente, fácil de cultivar en indoor y recubierta de tricomas que parecían copos de nieve. Y ese brillo escarchado fue lo que inspiró su nombre, White Widow, o en español, Viuda Blanca. La revolución estaba lista, pero Shanti Baba no estaba solo en esto. Se juntó con Arjan Roskan, una estrella emergente de la escena canábica de Holanda, y fundaron juntos Green Seed Company en 1994. Un año después, la White Widow gana el primer puesto en la High Times Cannabis Cup. Impacto inmediato, cogollos con potencial descomunal. Un crecimiento híbrido súper vigoroso, y la resina, esa resina brillante de otro mundo, bro. En cuestión de meses, White Widow era la variedad del momento. Amsterdam entero se rindió ante su magia. Los coffee shop explotaron con pedidos. En las salas y reuniones de cultivos no se hablaba de otra cosa. White Widow había llegado para quedarse y la escena canábica nunca volvió a ser la misma. Amsterdam estaba en modo pausa, porque por años no nacieron nuevas variedades que impactaran a la comunidad, excepto cuando White Widow llegó, ya que realmente esto fue una revolución. Marcó el antes y el después de la cría de híbridos, creando nuevos estándares sobre lo que una variedad podría lograr. Cultivo fácil, alto rendimiento y una potencia descomunal. Para cualquier cultivador, una joya de la genética. Para los consumidores, una experiencia única. Subidón enérgico y eufórico, combinada con una relajación profunda en el cuerpo. Para mí, el equilibrio perfecto. Además, tenía un brillo escarchado que inspiró a toda una variedad de nuevas genéticas, como la White Rhino o la White Sharp, y muchas más que refinirían la industria. Hoy en día, ver cogollos resinosos es algo normal, pero cuando White Widow salió, fue un fenómeno raro. La gente la veía por primera vez y pensaba, ¿esto es real? ¿El puede lucir así? Básicamente, no necesitabas ni probarla para saber que era oro puro. Pero aquí viene el drama. El dúo tras la White Widow. Shanti Baba y Arjan Roskan. Los dos combinados parecían el dúo imparable. Uno con la pasión por la genética y el cultivo, y el otro con la visión de un tiburón de Wall Street. Pero con la fama llegaron las tensiones. Shanti Baba quería seguir mejorando las genéticas y Arjan quería expandir Green Seed como negocio. Diferencia de prioridades igual a choque inevitable. En 1998 todo explotó. Shanti Baba deja la empresa, vende su parte a su socio Arjan, se muda a Suiza y funda Mr. Nice Seed Banks. Mr. Nice, súper buena onda. Y aquí todo mete otro giro brutal. Renombra su White Widow a Black Widow para separarla de la versión que quedó en su vieja compañía Greenhouse. Porque, como toda gran leyenda, White Widow no está exenta de polémica. ¿Realmente fue Shanti Baba el creador de la White Widow? Porque resulta que otro cultivador llamado Ingaman Hamar también decía de ser el verdadero pionero. Es decir, que entonces todo lo que sabemos sobre White Widow ¿es una mentira? Hay alguien más que reclama ser su verdadero creador. Ingaman Hamar, un hombre que revolucionó las técnicas de fertilización orgánica en los años 80. Afirmaba que White Widow era su cepa. Su historia decía que mientras trabajaba en Greenhouse junto a Arjan Roskan y Shanti Baba, descubrió la White Widow en un trozo de chara, que es lo que te encuentras en las tijeras cuando cortas las plantas o las manicuras, y la resina que suelta, eso es el charas. Y aseguraba que él las convirtió en leyenda. Según Igmar, estabilizó su semilla durante 6 años antes de presentarla en 1987. En su versión de los hechos, que la semilla provenía realmente de una pieza de chara, que él las creó, que él era el original, y que Shanti Baba solo se dedicó a popularizarla y a hacer
el marketing. Y lo más loco, que Arjan Roskam decía que era verdad. Apoyaba la idea de Ingamar. Decía que White Widow ya existía en 1987 bajo el nombre de Arjan's Wonder, y que fueron ellos los que ganaron la High Times Cannabis Cup en 1989. Según Arjan, él compró el macho y la hembra en 1992 y para el 1994 ya las había cruzado. Pero ahí estaba Shanti Baba diciendo que eso era totalmente falso. ¿Qué iba a decir? Él decía que fundó Greenhouse en 1995, que él fue el que ganó la High Times Cannabis Cup y que él renombró la semilla cuando fundó Mr. Knight Seed Bank. Shanti Baba decía que Ingamar no era un breeder, solamente un buen cultivador, que él nunca había suministrado semillas oficiales, que como muchos otros utilizó simplemente el nombre de White Widow. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Fue Ingamar quien realmente creó la White Widow? ¿O los negocios de Greenhouse tras la separación se inventaron esa historia para vender más semillas? La verdad es que no podemos saber la verdad absoluta, pero mi opinión es clara, que la White Widow cambió el juego y que fue una revolución genética que hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Y obviamente, tras una separación, cada uno quiere tirar de la mejor publicidad. Os dejo a vuestra elección y en los comentarios quién crees tú que dice la verdad. Si te ha flipado esta historia y quieres saber y ver cómo el mundo del cannabis también ha sido escenario de una estafa brutal, tienes que ver esto. Juicy Field prometía inversiones rentables y fáciles en el mundo del cannabis, pero detrás de todo esto se escondía la mayor estafa financiera de la industria. Crimen organizado, conspiraciones internacionales y más de medio millón de víctimas. 400 millones de euros evaporados. Redadas en más de 11 países para desmantelar la operación. Si pensabas que el fraude digital no tenía nada que ver con el cannabis, prepárate para flipar. Haz clic aquí para ver el vídeo completo sobre cómo Juicy Field estafó a todo el mundo. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver crímenes, conspiraciones y las movidas más locas del cannabis. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales.